Buenos días a todos y muchas gracias nuevamente a las LAJOC por permitirme estar con ustedes hablando de ese tema que es bastante interesante, que es la osteocondritis disecante en deportistas. Desde 1888, cuando fue descrita esta enfermedad, pues ya hablábamos de que hay cuerpos libres intraarticulares y no conocíamos bien la causa de esto. Hay teorías que nos hacen suponer por qué ocurre esto, que es alteraciones biomecánicas, predisposición genética, procesos isquémicos, microtraumas, pero lo que sí es cierto que en el codo se origina principalmente en pacientes con sobrecarga en valgo de su codo y cualquier deporte puede llevar a esta enfermedad, cualquier deporte que implique el miembro superior, pero principalmente la vemos en lanzadores y en gimnastas, y es decir, en lanzadores por el estrés en valgo que ocurre y gimnastas por la carga axial que se da. Y si uno ve esto en cada uno de estos deportes, se da cuenta por qué en beisbolistas ocurre en un sitio y por qué en gimnastas ocurre un poco más distal en el capitel. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo la vamos a sospechar con un paciente en nuestro consultorio? Son pacientes con dolor lateral del codo, que no es exactamente en el epicóndilo lateral, y eso es algo que es clave entender y tener en cuenta. Usualmente cuando llega un paciente con dolor lateral en el codo, uno piensa en epicondilitis, pero ojo acá porque no todo dolor lateral es una epicondilitis. Son pacientes que tienen disminución de su rango de movimiento en el codo, puede no asociarse a síntomas mecánicos, sobre todo de traquido, y el dolor, si no es minucioso en el examen físico, es en la palpación de la articulación radiocapitelar o en el capitellum principalmente, y el dolor aumenta en la flexión. Entonces, con este paciente en nuestro consultorio empezamos a sospechar que tiene una osteocondilitis disecante y, por supuesto, el antecedente del trauma deportivo pues nos hace aumentar esta sospecha. Las imágenes, por supuesto, la imagen inicial de estos pacientes es una radiografía de codo, en la cual no siempre es fácil ver los signos iniciales de esta enfermedad, porque son radiolucencias, son pequeñas lesiones en el capitellum que muchas veces requieren radiografías en flexión de 45 grados o en flexión máxima del codo para poder ver bien este capitellum. Entonces, inicialmente una radiografía que nos descarta lo macro de esta enfermedad, pero si queremos ver ya en detalle el hueso subcondral y queremos ver el cartílago, probablemente una ecografía sería el siguiente examen de elección cuando llega ese primer paciente a la consulta externa. Por supuesto, en el estudio de esa enfermedad también utilizamos TAC y resonancia magnética y las dos nos aportan información distinta. Con el TAC podemos precisar mejor los cuerpos libres intraarticulares, podemos ver mejor el defecto o el lecho de donde están saliendo estos cuerpos o el defecto subcondral. Y la resonancia nos permite ver el fragmento del cartílago y nos permite ver cómo está ese edema en el hueso subcondral en estas fases iniciales. Entonces, cuando tengan una alta sospecha de osteocondritis disecante en pacientes jóvenes, no escatimen en solicitar una radiografía o una resonancia, porque probablemente la radiografía no nos va a dar esta información en la fase inicial de estos pacientes. Por eso la resonancia es clave. Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar? Pues depende del examen que utilicemos, podemos clasificar esta lesión de diferentes formas. La radiografía, que es la inicial de todos, tenemos la clasificación de Minami. Por artroscopia tenemos la clasificación de la Sociedad de Reparación del Cartílago, la Sociedad Internacional de Reparación del Cartílago. Y por ecografía tenemos la clasificación de Maruyama, pero de una u otra forma todas hablan de lo mismo, algo muy parecido, y es si la lesión, no hay una lesión establecida, sino solamente hay una isquemia, un reblandecimiento del cartílago y el hueso subcondral, si hay un defecto el cual está contenido o hay un defecto que está, o hay un fragmento libre. Y esta, que es la clasificación radiológica de Minami, nos dice esto, mire si hay un adelgazamiento, una zona de radiolucencia, mire si allá puede identificar un fragmento que no esté desplazado o si el fragmento esté desplazado. Eso es lo que podemos mirar en una radiografía. Ahora bien, ya hicimos nuestro diagnóstico con la sospecha por los antecedentes del paciente, por el examen físico, por las imágenes. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento? Y podemos dividir este tratamiento en dos grandes grupos, uno conservador o no quirúrgico y uno quirúrgico.
Entonces, ¿en qué pacientes haremos este tratamiento conservador? Básicamente en lesiones estables y ojalá en pacientes con fisis abiertas. ¿Cómo será ese tratamiento? Pues haciendo restricción de lo que llevó a la lesión, diciéndole que no haga flexiones de pecho, gimnasio y evitando esa carga en valgo. Podemos utilizar brace que bloqueen este estrés en valgo, pero sí le permitan flexoextensión al paciente. Y ese es un tratamiento largo, va de 3 a 6 meses para permitir una cicatrización de este defecto subcondral. Ahora, ¿cuáles son nuestros signos de buen pronóstico? Pacientes con lesiones estables o de bajo grado y fisis abiertas. Esa es nuestra bandera verde. Uno usualmente habla de banderas rojas, pero esta es nuestra bandera verde en esta enfermedad. Ahora, el otro grupo de tratamiento, el manejo quirúrgico. Entonces, ¿en quién vamos a hacer este manejo quirúrgico? En pacientes que pasen estos 6 meses y falle este manejo conservador, en lesiones inestables, que tengan cuerpos libres intraarticulares o síntomas mecánicos y que tengan dolor en las actividades cotidianas. Digamos que es un buen pronóstico que el paciente solo refiera dolor en su actividad deportiva, pero cuando este dolor está constante durante su día, esto ya nos hace pensar que probablemente no va a mejorar con un manejo conservador. Entonces, ¿qué tipos de manejos quirúrgicos tenemos? Ya una vez nos decidimos por hacerlo, tenemos simplemente hacer un debridamiento y microfracturas, una limpieza articular, fijar el fragmento osteocondral, hacer una transferencia de autoinjerto osteocondral, de aloinjerto osteocondral o la famosa implantación de condrocitos autólogos. Entonces, si pensamos hacer solamente el debridamiento y las microfracturas, ¿eso en qué consiste? Casi que es la parte artroscópica básica de esta enfermedad, que es hacer una limpieza, una sinovectomía, retirar los cuerpos libres intraarticulares y buscar una lesión estable. Entonces, ¿qué busca esta cirugía? Pues estimular la respuesta biológica de la cicatrización. Si no hay un compromiso del cartílago, si la lesión es estable, el cartílago está ahí fijo, probablemente debemos hacer solo microperforaciones que estimulen la migración de estas células que nos van a ayudar a la cicatrización. Pero si el cartílago está comprometido, debemos hacer un debridamiento de este hasta encontrar una lesión estable. Y ojo, para hacer este procedimiento no debemos tener un compromiso de la pared lateral del capitelo. La pared lateral es clave en la toma de decisiones de qué cirugía realizar. Y por supuesto, si hay un fragmento inestable que pueda ser fijado, que esté ahí, que esté inestable, pero esté casi en esa posición, hay varias formas de hacer esta fijación. Con tornillos, con clavos, incluso con solo suturas, podemos fijar este fragmento, devolver el fragmento a su lecho para favorecer la cicatrización de este. Este video no es mío, del grupo de Virginia, tomado de Bumedi, pero realmente ejemplifica bastante bien lo que hace esta cirugía, que es por artroscopia, retirar los cuerpos libres intraarticulares. Por eso es clave tener un TAC para saber cuántos son, en dónde están y que no se nos vaya a quedar ninguno por ahí. Entonces, lo primero, así empieza la cirugía con una sinovectomía y la limpieza de estos cuerpos libres intraarticulares. Luego se busca el cartílago, la zona donde está este defecto, y se mira si es continuo o no, si está estable o no, y uno toma la decisión. Si el fragmento está inestable, lo que hacemos es remodelarlo. Si no consideramos que no se puede fijar, se remodela este cartílago, este defecto, se curetea esta lesión, y una vez esté cureteada la lesión, procedemos a hacer las microperforaciones. Recuerden, la idea o el principio de esta cirugía es favorecer la aparición de un fibrocartílago que mejore el dolor, que mejore la congruencia pues, en esta zona del cartílago. Por supuesto, hay personas que agregan ciertos tipos de aditamentos sintéticos a esta zona para favorecer la formación de este fibrocartílago. Ahora, la transferencia de autoinjertos es muy, muy popular, sobre todo en rodilla. La tróclea lateral de la rodilla es la zona donante más común. También se puede utilizar la quinta y la sexta costilla. No todos los ortopedistas están relacionados con esa área anatómica, por eso usualmente uno entra con un cirujano de tórax cuando intenta hacer esta toma del
del injerto, y lo que busca este injerto es que del propio paciente uno pueda llevar cartílago hialino con un buen hueso subcondral que rellene este defecto. Lesiones, cuando utilizamos este tipo de cirugía, en lesiones mayores, inestables y pacientes con fisis cerradas. Este es el perfil del paciente al que le vamos a ofrecer esta cirugía. Y por supuesto, en lesiones muy grandes de más de 1 centímetro que tengan compromiso de la pared lateral. En la toma de aloinjerto, pues tiene que ser un cartílago fresco, tiene la gran ventaja de que evita la cirugía en otra zona del cuerpo, pero requiere de verdad que sea un injerto pues, fresco y bien tratado. Permite tomar mayor tejido. No siempre es fácil tomar de la rodilla un injerto que case perfectamente con el defecto, sobre todo cuando son grandes. Por eso esa es una gran ventaja de esto. No hay mucha evidencia en codo. Cuando uno se pone a revisar sobre ese tema, no hay muchos artículos que hablen de la toma de aloinjerto para codo, pero si uno extrapola los datos de la rodilla, son muy buenos números para esta cirugía. Y la implantación de condrocitos autólogos o el cultivo de esos condrocitos, pues sigue teniendo poca evidencia, es costoso, no restaura el hueso subcondral, requiere al menos 2 cirugías, puede ser hasta 2 meses de intervalo entre una y la otra, por tanto no ha sido muy popular esta técnica. Entonces, el grupo de la Clínica Mayo pues sacó hace un par de años este algoritmo que resume bastante bien esta conferencia, y es, mire, si usted ya tiene la lesión, ya la diagnosticó, divídela en estable e inestable. Si la lesión es estable y los síntomas son de más de 6 meses, considere manejo quirúrgico con perforaciones. Pero si la lesión tiene menos de 6 meses, intente un manejo no quirúrgico, como lo acabamos de mencionar, y repita sus radiografías, repita esta evaluación. Y mire, si hay signos de cicatrización, pues probablemente inicie su retorno deportivo. Pero si no hay signos de cicatrización, considere otra vez el manejo quirúrgico con perforaciones. Ahora bien, si la lesión es inestable, considere un manejo quirúrgico, pero depende del tamaño de esta lesión. Si es una lesión pequeña, bien localizada, contenida, probablemente un debridamiento en microfractura será suficiente. Pero si es grande este defecto, defina, ¿puedo fijar mi fragmento? Si sí, puedo, fíjelo y rellénelo con injerto alrededor. Pero si no puede incluso hacer esta fijación en un fragmento muy grande, utilice los OATs. Entonces, una vez ya lo operé, ya hice mi rehabilitación, mi manejo quirúrgico, ahora viene la rehabilitación, como siempre parte de un proceso de inmovilización para que haya cicatrización. Empezamos el movimiento, que es bastante rápido este paso hacia ganar movimiento. Lo que hago es que lo protejo con un brace para evitar estas cargas en varo y valgo. Luego viene fortalecimiento y por supuesto, un entrenamiento específico para cada deporte una vez el paciente ya no tiene los síntomas. Entonces recuerden, gente joven con que practica deportes de lanzamiento, no todo es epicondilitis, también existe la osteocondritis disecante y debemos sospecharla, seguir todo lo que hemos repasado en esta conferencia para ofrecerle un adecuado tratamiento y beneficio a nuestros pacientes. Muchas gracias a todos.